Hey, saludos. El domingo pasado nosotros hablamos sobre la resurrección de Jesús, pero hoy vamos a iniciar una nueva serie sobre varias semanas hablando del libro de Éxodo. Y yo sé que si uno está leyendo el Nuevo Testamento y leyendo sobre la resurrección de Jesús, parece como un gran salto empezar a de repente hablar del Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, de hecho el segundo libro del Antiguo Testamento, pero podemos hacer eso. Y una de las razones que podemos hacer eso es porque la Biblia no consiste de cartas y libros desconectados, sino realmente la Biblia es una biblioteca de 66 libros. La Biblia es lo que llamamos una metanarrativa, lo cual significa que es una sola historia. Piénsalo así, Dios usó a varios autores para escribir la Biblia sobre un periodo de 1500 años en tres diferentes continentes, pero los libros y los diferentes autores nunca se contradicen. Siempre hay unidad en todo lo que escribieron y la Biblia promueve un solo tema. Realmente hay un patrón que se repite a lo largo de toda la Biblia, lo cual es este. Dios crea a la humanidad. Dios y la humanidad están en relación. Dios bendice a la humanidad falla y rechaza a Dios. La humanidad sufra, pero de ahí Dios abre el camino para restaurar la relación. Y en el Antiguo Testamento, para poder hacer eso, para poder restaurar la relación, los humanos tenían que seguir muchas reglas, hacer varios y ciertos sacrificios para poder estar bien con Dios de nuevo, pero nunca duraba, nunca era algo para siempre. Siempre vivían en un ciclo de estar bien con Dios, pero luego fallar y rechazar a Dios y luego tener que esperar que Dios abriera el camino para restaurar la relación. Y ellos intentaban de seguir las reglas y los rituales y hacer cantidad de diferentes sacrificios para poder estar bien con Dios de nuevo, solo para terminar fallando y rechazando a Dios de nuevo, ese ciclo que nunca terminaba. Pero les menciono eso porque si leemos partes del Antiguo Testamento, pero las vemos como historias desconectadas y no como parte de toda la metanarrativa, la sola historia de la Biblia. Si lo vemos así, claro, cuando hablamos de sacrificios y todas esas cosas del Antiguo Testamento, vamos a estar pensando, ¿qué cosa más imposible de hacer? Nadie podría cumplir con esos estándares. Y realmente eso es precisamente el punto, porque ponte en los zapatos de alguien, de las personas que vivían en aquellos tiempos del Antiguo Testamento. Yo puedo imaginar a, un hombre caminando, cargando piedras y leña para hacer otro altar, para hacer tal vez su tercer altar de la semana, porque ha fallado a Dios otra vez. Y mientras que está ahí cargando todas las piedras, una de las piedras se cae de la mano y cae encima de su dedo grande de su pie. Y con todo, él quiere gritar y decir una mala palabra, pero aguanta con todo, porque sabe si dice la mala palabra va a tener que construir otro altar y hacer otro sacrificio. Entonces no lo hace, está ahí. Yo puedo imaginar a ese hombre en ese momento de frustración, mirar para arriba y decir, Dios, esto es imposible. Solo una persona perfecta podría cumplir con esto. Y de ahí yo me imagino a Dios diciendo, exactamente, es imposible. Solo una persona perfecta podría cumplir con todas esas reglas y leyes. Por eso, un día en el futuro, esa persona perfecta llegará. Pero no para seguir ofreciendo sacrificios, sino para hacer el último sacrificio. Y nosotros sabemos que esa persona es Jesús, el último sacrificio, el sacrificio perfecto que murió en nuestro lugar, pero también, como celebramos la semana pasada, resucitó. Nosotros ya sabemos eso. Nosotros tenemos la ventaja de tener la Biblia completa en nuestras manos, de tener toda la historia, pero la gente del Antiguo Testamento no tenían esto. Ellos no sabían y no podían ver toda la historia o el plan completo de Dios. Por eso es tan poderoso leer en un libro como Lucas, capítulo 24, que después de la crucifixión, 3 días después, habían unos discípulos que estaban caminando y platicando y dice la palabra que mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Y él les preguntó, ¿de quién vienen discutiendo? Tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido ahí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús.
las cosas que sucedieron a Jesús. Era un profeta que hizo milagros poderosos y era un gran maestro. Sin embargo, los líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías y que había venido para rescatar a Israel. Todo eso sucedió hace 3 días. Hasta algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba. Entonces Jesús les dijo, ¿les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? Y de ahí mira lo que Jesús les dice. Entonces, mira lo que dice. Jesús los guió por los escritos de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia. Éxodo es uno de ellos que vamos a estudiar. Y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Lo que quiero que captan es que hasta todo el Antiguo Testamento señala a Jesús. Toda la Biblia se trata de Jesús. Toda la vida gira alrededor de Jesús. Y con esa perspectiva nosotros vamos a estudiar este libro de Éxodo sobre las próximas semanas y vamos a estar asombrados por el plan de Dios y cómo hace las cosas. Y hoy va a ser nuestra introducción a este libro. Y para entender bien el libro de Éxodo hay que entender su conexión con el libro que viene antes. Es el libro de Génesis. Es el libro que viene justo antes del libro de Éxodo. En el inicio del libro de Éxodo vamos a ver que el pueblo de Dios está en Egipto, pero para poder saber cómo llegaron a Egipto tenemos que saber algunos detalles del libro de Génesis. Había un muchacho, una historia real que sucedió en el libro de Génesis, que se llamaba José, y era un hermano menor que era odiado por sus hermanos mayores, y un día sus hermanos lo intentaron matar, pero al final terminaron vendiéndolo a una caravana que iba en camino a Egipto. Y muchas cosas suceden en la historia de José en Egipto, pero adelantando toda la historia, solo vemos que Dios usó a José para salvar al país de Egipto de una gran hambruna, y el faraón pone a José en una posición de autoridad en Egipto para coordinar todo el ahorro de la comida, para que cuando llegue la hambruna todo el mundo va a venir a Egipto buscando comida. Y una de las personas que vinieron buscando comida años después eran los mismos hermanos que 20 años antes habían intentado matar a José. Pero todo termina bien lindo con la historia. José reconcilia con sus hermanos y todo pasa así, pero les cuento ese contexto específicamente porque es importante entender que el libro de Génesis termina así en los versículos 25 y 26 del capítulo 50. José dijo esto: cuando Dios venga a ayudarlos y les lleva de regreso, deben llevar mis huesos con ustedes. Y José murió a los 110 años de edad, y los egipcios lo embalsamaron y pusieron su cuerpo en un ataúd en Egipto. Así termina el libro de Génesis, con José respirando por última vez, y él específicamente le dice a sus hermanos, cuando Dios venga a ayudarles y les rescata de aquí, que les saca de Egipto. Estas son las últimas palabras de José, hablando de salir de Egipto. Y cuando José está hablando de eso, está diciendo que un día ese día va a llegar. Pero desde el momento que José murió y dijo esas palabras, han pasado 400 años y el pueblo de Dios todavía está en Egipto. Dios no los ha sacado de ahí todavía y las cosas no están yendo bien. Mira lo que dice el versículo 8 de Éxodo 1. Tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. Así que, pero por esos 400 años, aunque el pueblo de Dios estaba en una tierra extraña, lejos de casa, la familia de Jacob, el papá de José, el pueblo de Dios, ellos seguían adelante. O sea, no desaparecieron. Seguían viviendo. Más bien la palabra dice en el versículos 6 y 7 de este capítulo 1 de Éxodo: con el tiempo José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin, pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Igual que nosotros, piénsalo, aplicamos eso a nuestras vidas. El pueblo de Dios estaba en un lugar extraño en Egipto.
Nosotros hoy en día vivimos en un hogar que no es nuestro hogar. Mira lo que dice Hebreos 13:14. Este mundo no es nuestro hogar permanente. Esperamos el hogar futuro. Entonces la pregunta que quiero ver y responder hoy es esta. ¿Qué podemos hacer nosotros para seguir adelante en los tiempos malos en que estamos viviendo? Y solo para darle un contexto a lo que me refiero a tiempos malos, solo voy a leer unas palabras de Pablo en el libro de 2 de Timoteo, cuando dijo: es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Así es hoy. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos y serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Eso suena como hoy en día. Quiere decir, estamos en los últimos días. Pero lo que quiero que sepan es que las cosas en este mundo se van a poner peor, pero eso no significa que nosotros tenemos como que encogernos y agacharnos la cabeza y desaparecer, sino podemos seguir adelante. Y quiero compartirles 3 maneras hoy que podemos hacer eso. Vemos primero que seguir adelante en tiempos malos requiere saber tu identidad. El libro de Éxodo empieza así, versículo 1-4. Estos son los nombres de los hijos de Israel, es decir, Jacob. Jacob era el papá de José, que se trasladaron a Egipto con su padre, cada uno con su familia. De ahí una lista de nombres: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Naphtali, Gad y Aser. Yo sé que muchas veces cuando estamos leyendo la Biblia y nos llega a una parte donde hay una gran lista de nombres, tal vez tratamos de leer y pronunciarlos bien, pero de repente estamos, mejor saltamos esta parte y volvemos a la parte principal de la historia. Pero les quiero decir que aunque estos nombres pueden ser difíciles de pronunciar, son parte de la historia. De hecho, son una gran parte de la historia, porque esta lista de nombres está ahí para mostrarlos de dónde han venido los israelitas. Con cada nombre hay una historia, hay un vínculo a la generación anterior. Y si sigues la cadena de todas las generaciones anteriores, vas a llegar a un hombre que se llama Abraham, el hombre que Dios eligió para ser el inicio, el padre de toda la nación de Israel. Así que los nombres que están ahí para dejarnos saber de dónde vienen. Y si seguimos incluso antes de Abraham, la cosa es que seguimos anterior hasta la generación, vamos a llegar a Dios. El punto es que el inicio, la raíz de esta gente viene de Dios. Porque tratan de imaginar a los israelitas en Egipto, ¿ok? Ponte el contexto. Un país que no cree en Dios para nada, una cultura completamente diferente. Era bien difícil de seguir adelante y no ceder a lo que estaba sucediendo alrededor. Y hoy en día está pasando exactamente lo mismo. Hay un ataque específicamente en contra de la identidad de las personas, y más con los niños y los jóvenes. Están creyendo la mentira que la identidad es algo que uno decide. Pero déjame decirles que la identidad no es algo que tú decides, sino es algo que recibes. Entonces, por ejemplo, trata de imaginar un padre judío viviendo en Egipto, ¿verdad? Y su hijo llega a la casa cantando canciones egipcias y hablando como un egipto. No sirve de nada si ese padre de una vez le dice: ¡Hey, basta! No hagas eso, no seas así. Eso no va a cambiar nada, porque hay que entender que el mal comportamiento siempre viene de una raíz más profunda, y muchas veces es por falta de saber cuál es tu identidad. Por eso repito, la identidad no es algo que tú decides, es algo que recibes. Y Dios es el dador de nuestra identidad. Por eso, si no conoces a Dios, no vas a poder seguir adelante en tiempos malos. Vas hasta conformar y hasta contribuir a los tiempos malos por no saber de dónde viene tu identidad. Yo lo aplico a mi vida. Cuando yo tenía 16 años, un día yo fui a una fiesta en high school, en la secundaria, y mis amigos estaban tomando. Yo nunca había tomado realmente en mi vida, entonces yo conformé, empecé a tomar. Y después me emborraché, y mis amigos me llevaron a la casa bien tarde, y entré a la casa bien calladito porque no quería que mi papá me escuchara. Yo me recuerdo abriendo la puerta, cerrándolo bien despacito y tratando de entrar a la casa cuando vi a mi papá parado ahí.
y yo olía de alcohol y todo. Y yo me recuerdo de ese momento. Y en ese momento, algo que marcó mi vida, mi papá no me dijo, hey, ¿qué estás haciendo? No hagas eso, no debes tomar. Me agarró así, de los hombros, me acercó a él y me dijo, mira, David, tus bisabuelos eran alcohólicos. Mis padres, tus abuelos y los de tu mamá también eran alcohólicos. Tu mamá y yo antes éramos alcohólicos antes de conocer a Dios, pero ahora somos los primeros cristianos de nuestra familia y te voy a decir, tú eres mi hijo y mi hijo no va a tomar. Y yo me recuerdo eso, se quedó conmigo. Y yo decía, man, no me regañó y no me dijo, no hagas eso, sino me habló de quién era, de mi identidad. Y yo me recuerdo la siguiente oportunidad que yo tuve para tomar otra vez en una fiesta. Y aunque yo ni era cristiano en aquel entonces, me resonaba en la cabeza las palabras de mi papá diciendo, tú eres mi hijo mi hijo no va a tomar. Y eso se quedó conmigo. Y por saber mi identidad, yo podía seguir adelante. Y nosotros tenemos que entender que es lo mismo con Dios. Para seguir adelante en tiempos malos, tienes que saber tu identidad. Pero no solo eso. Para seguir en tiempos malos, tienes que saber tu historia. Mira, versículo 5. En total, Jacob tuvo 70 descendientes en Egipto, incluido José, quien ya se encontraba ahí. José, como hablamos en el inicio, hay que saber que el poder y la influencia que tenía José en Egipto murió con él. Ya los israelitas ya no tenían nada después de la muerte de José. Y cuando José ya no estaba, los problemas empezaron a empeorar. Y con cada siglo, cada década, cada año, las cosas se ponían cada vez peor para los israelitas en Egipto. Pero aunque los tiempos eran malos, los israelitas fueron capaces de seguir adelante porque sabían su historia. Los israelitas siempre han sido un pueblo, y hasta hoy en día son iguales, que les importa, es bien importante para ellos pasar su historia de generación a generación. Desde chiquito, los niños en aquel tiempo y hoy en día también aprendan y memorizan su historia, de dónde vienen. Y no solo es para decir, ay, qué bonita historia tenemos, sino es para poder saber su pasado, lo cual va a afectar su presente. Por eso me encanta, como otra vez repito, ese versículo 5 dice, Jacob tuvo 70 descendientes en Egipto, incluido José, como destaca a José. Entonces imagina una familia de israelitas en aquellos tiempos, en esos 400 años de tiempos malos en Egipto. Y tal vez en una noche están rodeados de una fogata y están ahí y han pasado un día horrible en esos tiempos malos en Egipto. Y alguien dice, man, qué feo fue hoy, ¿cómo vamos a seguir adelante mañana? Y de repente alguien más de la familia dice, hey, ¿pero recuerdan de nuestro antepasado José? Él llegó a Egipto porque fue vendido como un esclavo por sus propios hermanos y pasó 3 años como esclavo y 10 años en la cárcel. Pero Dios lo rescató, y si lo hizo con él, puede hacer lo mismo con nosotros, porque nosotros también somos sus hijos. O sea, recordando su historia de lo que Dios había hecho en el pasado, les hizo capaz de seguir adelante en medio de los tiempos malos en el presente. Así que entender eso, hay que entender eso. Seguir adelante requiere saber tu identidad y saber tu historia. De ahí, por último, vemos que seguir adelante en tiempos malos requiere saber tu misión. Versículos 6 y 7. Los israelitas se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Hay que saber que los israelitas se multiplicaron aún en tiempos malos porque sabían su misión. Ellos sabían que en Génesis 1:28 Dios había dicho, sean fructíferos y multiplícanse, llenan la tierra y gobiernan sobre ella. O sea, piénsalo prácticamente. Los israelitas en Egipto, viviendo en tiempos malos y difíciles, no se dieron por vencidos. No dijeron, mejor ni tengamos hijos, porque ¿para qué traer un hijo a este mundo malo? Ellos no hicieron eso. Ellos pudieron seguir adelante en tiempos malos porque sabían cuál era su misión. Su misión era de obedecer a Dios y hacer lo que Él les había mandado de hacer. Y nosotros hoy tenemos una misión que Jesús mismo nos ha dado en Mateo 28:19. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Es la misma idea de multiplicarse, solo que no solo físicamente, sino espiritualmente. Porque aunque nosotros estamos viviendo en tiempos malos,
nuestra misión no ha cambiado. Déjame decirles, si todos los cristianos estuviéramos cumpliendo con la misión de hacer discípulos, el mundo no sería como es hoy en día. No sería tan malo de como es hoy en día. No sería perfecto, pero no estaría en la condición que está ahora. Piénsalo, el cristiano que no está cumpliendo con su misión, tal vez no sabe su misión de hacer discípulos, esa persona no tiene ni el derecho de quejarse por cómo es el mundo o cómo es la gente en el mundo. Porque ¿qué tal si dedicarías el mismo tiempo y misma energía que pasas quejándote del mundo y de las personas del mundo? ¿Qué tal si pasarías el mismo tiempo y misma energía orando y sirviendo a esas personas malas, esas personas del mundo? ¿Qué tal si te levantaras a ser el hombre, la mujer, el padre, la madre que sabes que Dios te ha llamado a ser? ¿Sabes cuál es tu misión? Porque si sabes tu misión, eso es lo que vas a estar haciendo y solo así podrás seguir adelante en tiempos malos. Porque piensa en esto para terminar. Dios no solo quiere verte sobreviviendo en estos tiempos malos que estamos viviendo. Él quiere usarte para aumentar la población del cielo, pero no te va a obligar nunca a hacer nada. La mejor cosa que puedes hacer en medio de tiempos malos es acercarte a Dios como nunca antes en tu vida, porque cuando lo haces sabrás tu identidad, sabrás tu historia y sabrás cuál es tu misión, y solo así puedes seguir adelante en esta vida. Pero yo sé que al hablarlo y predicarlo como en estos momentos es fácil realmente. Vivirlo es otra cosa, yo lo sé, porque la vida es dura y muchas veces en medio de todo lo que estamos viviendo, puede ser que has pensado o estás pensando en este momento, en medio de todo lo malo que está sucediendo, siento que Dios se ha olvidado de mí. Pero recuerden esto, los israelitas pasaron 400 años de dificultad y ellos estaban orando y ellos estaban clamando a Dios, y muchos de ellos murieron sin ver la respuesta. Pero la ayuda siempre venía en el camino. Y de eso vamos a hablar en las próximas semanas, pero tendrás que regresar para escuchar el resto de esta serie. Pero hoy solo escucha esto. En medio de tus problemas, en medio de la maldad que nos rodea, en medio de todo, tal vez te sientes olvidado por Dios. Escucha lo que Dios mismo dice más adelante en este libro de Éxodo, que vamos a estar estudiando en unas semanas. Esto es para ti hoy. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Voy a repetir eso. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos. Dios está. No estás solo. Dios está pendiente, aunque tú sientas que ni te escucha. Te digo, acércate a Él como nunca antes para saber cuál es tu identidad, cuál es tu historia y cuál es la misión. Y cuando haces eso, vas a poder seguir adelante en tiempos malos. Cierre sus ojos, permítame orar por ustedes hoy. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que este mensaje sea algo que nos empuja, Señor, de hacer algo práctico, de no solo decir que sabemos estas cosas, sino de vivir de acuerdo a estas cosas. Si yo sé que mi identidad es ser un hijo de Dios, yo debo vivir así. Si yo sé cuál es mi historia, lo que Jesús ha hecho por mí, yo debo vivir conforme a eso. Y entendiendo esas dos cosas me debe hacer sentir el empujón tuyo, con ganas, Señor, emoción de saber cuál es la misión que me has dado, que nos has dado a nosotros, de hacer discípulos. Porque si lo estuviéramos haciendo, el mundo no sería tal como es hoy en día. Así que levántanos hoy de entender que empieza donde estamos, empieza en nuestro hogar, donde trabajamos, todos esos lugares, Señor. Ayúdanos, Señor, de vivir así, sabiendo nuestra identidad, nuestra historia y nuestra misión, porque solo así podemos seguir adelante en los tiempos que estamos viviendo. Te necesitamos, Señor. Te pido que nos ayudes. Ayudas a cada persona escuchando hoy en el nombre de Jesús. Y todos decimos, escribimos,
Amén, aleluya. Por favor, comparten este mensaje como hacen cada semana. Es una gran ayuda para extender este mensaje de esperanza a los que lo necesitan escuchar. Paz, bendiciones. Maravillosa palabra del Señor, ¿eh? Es que Dios sabe nuestras necesidades. Él sabe dónde nos falta. La palabra de Dios, la verdad, es la que hace el gran trabajo en nuestra vida. Porque cada día necesitamos ese maná, esa comida espiritual para seguir caminando. Gracias de verdad por habernos acompañado esta semana, a los que vinieron físicamente y a los que están en sus casas. Y síganos escribiendo, por favor, síganos escribiendo. Y nos veremos el próximo domingo. Que Dios les bendiga.